El siguiente artículo de Jeffrey Sachs fue publicado en Common Dreams. Sachs es el presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y ha sido asesor especial de los secretarios generales de la ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon y Antonio Guterres. Seamos claros sobre lo que persiguen Estados Unidos e Israel. El objetivo de Estados Unidos no es la seguridad del pueblo estadounidense. El tallo es la hegemonía mundial. Se trata de un intento de destruir la ONU y el derecho internacional. Un intento que fracasará. El 16 de febrero de 2026, uno de nosotros, Jeffrey Sachs, envió una carta al Consejo de Seguridad de la ONU advirtiendo que Estados Unidos estaba a punto de destrozar la Carta de las Naciones Unidas. Esa advertencia se ha hecho realidad. Estados Unidos e Israel han lanzado una guerra no provocada contra Irán en flagrante violación del artículo 2.4 de la Carta, sin autorización del Consejo de Seguridad y sin ninguna reivindicación legítima de defensa propia conforme al artículo 51. Están intentando acabar con la Carta de la ONU y con el Estado de Derecho internacional, pero fracasarán. En el Consejo de Seguridad del 28 de febrero de 2026, Estados Unidos y sus aliados dirigieron su condena no contra la agresión estadounidense e israelí, sino contra Irán. Uno tras otro, los aliados de Estados Unidos condenaron a Irán por sus ataques de represalia, pero absurdamente no condenaron el ataque ilegal y no provocado de Estados Unidos e Israel contra Irán. Trump describió los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel como necesarios porque Irán rechazó todas las oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares, y no podemos soportarlo más. Esto es, por supuesto, una mentira absoluta. Como recordaba la carta del 16 de febrero, Irán aceptó hace una década un acuerdo nuclear, el Plan de Acción Integral Conjunto, TPOA, que fue adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU en la Resolución 2231. Fue Trump quien destrozó el acuerdo en 2018. En junio de 2025, Israel bombardeó Irán en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. También esta vez, los planes de guerra entre Israel y Estados Unidos se establecieron semanas antes, cuando Netanyahu se reunió con Trump, y las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán eran una farsa. Este parece ser el nuevo modus operandi de Estados Unidos: iniciar negociaciones y luego intentar asesinar a sus interlocutores. Es fácil entender por qué los aliados de Estados Unidos se comportaron de manera tan embarazosa y humillante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además de Estados Unidos, 8 de los otros 14 miembros del Consejo albergan bases militares estadounidenses o conceden al ejército estadounidense acceso a bases locales: Bahrein, Colombia, Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia, Panamá y el Reino Unido. Estos países no son plenamente soberanos, están parcialmente gobernados por Estados Unidos. Las bases militares estadounidenses albergan operaciones de la CIA, y los países anfitriones viven constantemente con la preocupación de la subversión estadounidense en sus propios territorios. Como dijo célebremente Henry Kissinger, puede ser peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero ser su amigo es fatal. Podemos añadir que y operaciones de la CIA estadounidenses es convertir tu país en un estado vasallo. Como ejemplo absurdo pero revelador, la embajadora danesa repitió como un loro todos los argumentos de Estados Unidos, señalando con el dedo a Irán por su agresión, como si Irán no hubiera sido atacado por Estados Unidos e Israel. Olvidó por completo que una sumisión tan humillante a Estados Unidos no le sentará bien a Dinamarca si Estados Unidos ocupa Groenlandia. Las voces veraces en el Consejo de Seguridad procedían de los países no ocupados por Estados Unidos. Rusia explicó correctamente que el llamado Occidente, es decir, los países ocupados por Estados Unidos, incurre en culpar a la víctima cuando señala con el dedo a Irán. China recordó al Consejo que la crisis comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y no con la represalia de Irán. El embajador de Somalia, en nombre de varios Estados miembros africanos, describió con veracidad el origen de esta reciente escalada. El representante de la ONU de la Liga de los Estados Árabes habló brillantemente sobre la causa raíz de la agresión desmedida de Israel, la negación de los derechos del pueblo palestino
y el uso por parte de Israel del asesinato en masa y la guerra regional para impedir la aparición de un Estado palestino. Cuando Irán toma represalias contra las bases militares estadounidenses en el Golfo, está ejerciendo su derecho inherente a la autodefensa en virtud del artículo 51 de la Carta. Debemos recordar que Estados Unidos e Israel están asesinando abierta y repetidamente a los líderes de Irán con el objetivo de derrocar a su gobierno. Cuando los estados asesinan a un jefe de Estado extranjero e intentan destruir su gobierno, el objetivo de esas amenazas tiene derecho, según el derecho internacional, a defenderse. El bombardeo estadounidense-israelí asesinó no solo al líder supremo de Irán y a varios altos funcionarios del gobierno, sino también a más de 140 niñas en su escuela en Minab. Estas jóvenes son víctimas de un crimen de guerra atroz. Los países que hoy han eximido a Estados Unidos e Israel de responsabilidad por estas muertes, en particular Dinamarca, Francia, Letonia, el Reino Unido y, por supuesto, Estados Unidos, también son cómplices de este crimen de guerra. Es probable que esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sea recordada como el día en que las Naciones Unidas dejaron de funcionar desde su sede en territorio estadounidense. Una organización internacional dedicada a la resolución pacífica de disputas no puede operar de manera creíble desde un país que libra guerras ilegales, amenaza a los Estados miembros con la aniquilación y trata las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU como instrumentos desechables de conveniencia. Para que la ONU sobreviva, y necesitamos que sobreviva, deberá tener varios hogares en todo el mundo, en Brasil, China, India, Sudáfrica y otros, honrando la verdadera multipolaridad de nuestro mundo. Seamos claros sobre lo que persiguen Estados Unidos e Israel. El objetivo de Estados Unidos no es la seguridad del pueblo estadounidense. El objetivo es la hegemonía global. Se trata de un intento de destruir la ONU y el derecho internacional, un intento que fracasará. El objetivo de Israel es establecer un gran Israel, destruir al pueblo palestino y afirmar su hegemonía sobre cientos de millones de árabes en todo Oriente Medio, desde el Nilo hasta el Éufrates, como afirmó reciente el embajador estadounidense Mike Huckabee. Los esfuerzos delirantes de Estados Unidos por lograr la hegemonía global avanzan región por región. Recientemente Estados Unidos ha afirmado, en una supuesta y totalmente distorsionada reactivación de la doctrina Monroe, que controla el hemisferio occidental y puede dictar cómo los países latinoamericanos deben conducir sus asuntos económicos y políticos. Estados Unidos secuestró al presidente venezolano en funciones para demostrar su punto y ahora amenaza con La guerra actual contra Irán tiene como objetivo demostrar que Estados Unidos posee de manera similar Oriente Medio. La guerra forma parte de una campaña de 30 años, iniciada por la doctrina Clean Break, para derrocar a todos los gobiernos que se oponen a la hegemonía estadounidense e israelí en la región. Esas guerras conjuntas entre Israel y Estados Unidos han incluido el genocidio en Gaza, la ocupación de Cisjordania y los territorios en Yemen, Líbano, Libia, Kenia, Sudán, Siria y Yemen. Una parte del plan global de Estados Unidos consiste en apoderarse de las exportaciones mundiales de petróleo y debilitar a China y Rusia en el proceso. La toma de Venezuela por parte de Estados Unidos fue diseñada para garantizar el control estadounidense de las exportaciones de petróleo de ese país, especialmente para controlar el flujo de crudo hacia China. Las sanciones estadounidenses contra Rusia tienen como objetivo impedir que el petróleo ruso llegue a la India y a China. Ahora, Estados Unidos pretende detener el flujo de petróleo iraní hacia China. En términos más amplios, Estados Unidos busca controlar toda la región del Golfo, además de Irán, para mantener su dominio imperial. El orden internacional que Franklin y Eleanor Roosevelt ayudaron a construir tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial se fundó en una idea sencilla y profunda, que el derecho y el respeto, y no la fuerza, debían regir las relaciones entre los estados. Esa idea está siendo destruida ahora por la misma nación que más hizo por promoverla al fundar la ONU. La ironía es amarga, más allá de toda medida. La verdad es que la devastación de la guerra no afectará directamente al llamado Occidente.
sus hijos no sufrirán traumas ni muerte, y sus países no arderán. Las víctimas de este ataque son los pueblos de Oriente Medio. Son los prescindibles que padecen la arrogancia occidental, el abuso de poder y la adicción a la guerra. Cerramos con dos observaciones. En primer lugar, Estados Unidos no logrará la hegemonía global ni acabará con la ONU. El mundo es demasiado grande, demasiado diverso y demasiado decidido a resistir la dominación de una sola potencia, y más aún de una que cuenta con el 4% de la población mundial. El mundo fuera de Estados Unidos y de los países que ocupa quiere que la ONU viva y prospere. El intento estadounidense seguramente fracasará, pero puede causar un sufrimiento inmenso antes de hacerlo. En segundo lugar, si Israel continúa con su adicción a la guerra y a la ocupación, tampoco sobrevivirá. Esa adicción representa una mezcla de teocracia y estrés postraumático. Una parte de Israel cree que es el reino bíblico del siglo Timber-Sinner. La otra parte vive en la memoria traumática del Holocausto y por ello está decidida a matar a cualquier adversario percibido en lugar de aprender a convivir con él en paz. La retorcida defensa del embajador israelí del descarado ataque de Israel contra Irán, como de costumbre, citó la Biblia y Auschwitz como las dos justificaciones. Estas son las dos referencias perennes de Israel, pero no el mundo real de hoy. Un Estado que depende de la guerra permanente, la ocupación permanente y la masacre de los palestinos, y de la subyugación indefinida de millones de personas, no tiene un futuro viable, y las políticas que Estados Unidos está llevando a cabo en nombre de Israel acelerarán, en lugar de impedir, ese desenlace. La solución de dos estados, que el Consejo ha respaldado repetidamente, ofrece a Israel un camino hacia la paz. Trágicamente, Israel lo rechaza. El resultado, finalmente, será el fin del propio Israel en su forma actual, especialmente a medida que la población estadounidense se vuelve rápidamente en contra de la teocracia violenta de Israel y a favor de la causa de Palestina. Quizás haya un solo Estado democrático para árabes y judíos que vivan en paz, juntos, con el fin del régimen de apartheid. Estas son verdades duras, pero las emergencias exigen honestidad. La ONU está siendo asesinada por Israel y Estados Unidos. El Consejo de Seguridad debe sacudirse de su ocupación militar por parte de Estados Unidos y recordar que son los guardianes de la promesa de la Carta de la ONU de mantener la paz y la seguridad internacionales.